Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Con su venia, señoría. Secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación, pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud y acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados, sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, pervertir fugas, lucrativa omisión, entre muchos otros. Este breviario de la podredumbre tiene algo en común: la interactuación de actores privados y servicios públicos que actúan en acuerdo y en organización. Senadores y senadoras, el Estado mexicano está vulnerado. Su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida. No puede retener delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos o la seguridad de los ciudadanos o las actividades económicas reservadas para la nación que hoy están dominadas por grupos delincuenciales. México está enfermo de corrupción e impunidad. Parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana. Desde la gestión de recursos básicos o apoyos sociales hasta los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que han servido en muchos casos para lavar el dinero. La gravedad del fenómeno es tal que, como señala María Amparo Casar, el problema alcanza el nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares, a los amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual. Estos actos de corrupción no son realizados por actores aislados, se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política, y la ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional. La corrupción se potencia por la interacción de dos vectores: el uso del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder y la apropiación de los bienes públicos para la generación de condiciones ventajosas para los negocios. Estas redes de corrupción vulneran el Estado de Derecho, la democracia y el libre mercado. La potencia del Estado está en la capacidad de salvaguardar el interés público, limitar los intereses particulares o de grupo frente a los públicos y estatales. El aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto. De un Estado sin potencia para enfrentar la corrupción, solo podrá resultar la nación de privilegiados y tierras baldías, un Estado de bandoleros. Es necesario pensar una estrategia diferente. El esfuerzo que realiza el Estado para combatir al narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar cuesta vida y dolor, y ha hecho que el gasto en seguridad en México esté entre los 10 más altos del mundo. Dicho sea de paso, es el único país de este grupo que no cuenta con armas nucleares, ni portaaviones, ni un conflicto exterior inminente. Para lo concreto, las sentencias definitivas en delitos contra la salud en lo que va del año prácticamente son nulas. Para ilustrar el tamaño del problema, debemos decir que todos los recursos del narcotráfico caben en un solo segmento de la industria de la corrupción. El combustible que alimenta el narcotráfico es la complicidad, la corrupción y la impunidad. Frente a estas dos realidades, el esfuerzo contra la corrupción es prácticamente inexistente. Presento la evidencia. A principios del 2015, el 60% de los mexicanos percibía el aumento en la corrupción, mientras que el 36% lo consideraba el principal problema del país.
La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son responsables de sancionar los actos de los corruptos. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en México el 80% de los ciudadanos asocia a los servidores públicos con corrupción. La respuesta es nula. Si revisamos los reportes de la Secretaría de Función Pública, observaremos que el número de sancionados es ínfimo y se centra en operadores de bajo nivel. Pero esto es por la falta de decisión y la tolerancia, pero también por un enfoque equivocado. Es por el error de pensar que la corrupción y el crimen organizado son diferentes, cuando son en realidad dos caras del mismo problema. La atrofia es tal que la Secretaría de la Función Pública, quien debiera de ser el órgano de control, ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme. Y el nuevo sistema diseñado en este Congreso no ha empezado a funcionar. ¿Habrá alguien que tenga el cinismo para decir que el problema no es de este tamaño? Yo creo que no. ¿Quién podrá defender un aparato inoperante que se ha ganado a pulso la imagen de cómplice, tapadera y desprestigio? Todo esto nos lleva a una sola conclusión: es la corrupción, es la corrupción. El punto al que quiero llegar es que es más eficiente centrarse en combatir la corrupción y la impunidad que seguir tirando el dinero en una estrategia de seguridad torpe, fallida y que solo ha logrado debilitar al Estado. Frente a un problema tan grande y generalizado y con tantos fracasos e imposturas, ¿por dónde empezar? Lo primero es reconocer la gravedad del problema y la necesidad de que sea considerada una prioridad nacional. El inicio es desmantelar las redes de complicidad para que el Estado pueda ser efectivo. Lo segundo es reconocer los avances. Las reformas en materia de combate a la corrupción aprobadas en el 2015, las reformas en materia de transparencia, representan el avance más importante en la historia de México, porque además de eso nos constituye un mandato político y moral de no darle mayor dilación a la formulación de las leyes secundarias y hacer operativo el sistema diseñado. El tercer punto, que es el que les quiero poner a su consideración, que es a donde llega todo esto, es que el problema de la corrupción no se trata de individuos, se trata de redes. Por lo tanto, la propuesta que hoy pongo ante ustedes es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado. ¿Por qué? Permítanme plantearles brevemente 9 razones. 1, porque lo son. Son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir, por lo tanto es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define. Son organizaciones criminales porque no delinquen una vez. Su operación es sistemática y permanente. 2. Esta idea es consistente con los planteamientos de la Comisión de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, que define un grupo delictivo organizado en este sentido. 3, porque daría una mayor potencia al Estado, a la nueva Fiscalía y a todo el sistema anticorrupción. 4, porque frente al incentivo de la recompensa inmediata, generaremos el desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible. 5, porque permitiría un cambio de la estrategia, enfocándose en las organizaciones criminales enquistadas en el aparato público. 6, obligaría a las empresas a un mayor control y una vigilancia más cercana de sus actos. 7, es una acción racional para la preservación y el crecimiento del Estado. 8, mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas que fortalezcan la democracia y el tejido social. 9, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué negar la realidad? ¿Por qué apostar a una lógica fallida? ¿Y qué otra alternativa hay para atacar a las redes de corrupción? Quiero apuntar que la medida es conveniente, pertinente y armónica con el sistema jurídico mexicano. Al considerar los actos de corrupción como crimen organizado, se podrían atacar redes de corrupción y no solo hechos aislados. La forma de hacerlo es muy sencilla. Consiste en reformar los artículos 164 y 122 del Código Penal Federal y adicionar una fracción séptima al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta reforma daría mayor potencia a las instituciones y constituiría un desincentivo importante para la comisión de estos delitos. Acoto, esta medida no resuelve el problema.
No resuelve tampoco la falta de valentía ni la falta de voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca una de las aristas más dolorosas. Esta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir a la corrupción y fortalecer al Estado. Termino, presidente, no sin antes agradecer el apoyo y el compromiso de los senadores Benjamín Robles, Zoe Robledo, Rabindranath Salazar y en particular de don Ernesto Gándara. López Velarde escribió en su sublime Suave Patria que era impecable y diamantina, pero hoy la patria está maculada, sucia y obscura por la mugre de la corrupción y la impunidad que generan las redes de corrupción. Señorías, no hay para dónde hacerse. Depende de nosotros, aquí y ahora, darle lustre a la patria. Estoy seguro que con su apoyo podemos, parafraseando al maestro Sabina, hacer que ser corrupto no sea tan barato y que ser honesto valga la pena. Es cuanto, presidente. Túrnese a las comisiones unidas. Sí, senadora Angélica La Peña. Tiene sonido en el escaño. Gracias, presidente. Quisiera pedirle al señor senador Luis Humberto Fernández si me permite acompañarle en su iniciativa. Es un honor. Gracias. Sí, cómo no. Senador David Monreal. Es un honor, muchas gracias. Senador Dolores Padierna. Sonido en el escaño del senador Monreal, por favor. Para el mismo efecto, solicitarle y felicitarle al senador nos permita suscribir su iniciativa. Con mucho placer. Senador Ernesto Rufo, sonido en el escaño del senador Ernesto Rufo. Presidente, para de igual manera pedir la posibilidad al senador Fernández si me puedo adherir a su Claro que sí, con todo gusto, ya ha dado su anuencia. Senador Luis Sánchez también, en la misma forma. Senadora Marta Tagle, senador César Octavio Pedrosa también, en el mismo sentido. Senador Ríos Peter, en el mismo sentido. Y se reitera el turno a las comisiones unidas de justicia, de anticorrupción, participación ciudadana y estudios legislativos.